Hola a todos y todas, bienvenidos a Viaje al Sentido. Hoy tengo el placer y el lujo de tener conmigo a Shesha. Bienvenido, Shesha. Muy bien, Shesha es un auténtico referente del Vedanta Advaita. Naciste en Bogotá en 1960, eres ingeniero, filósofo y profesor de filosofía oriental, profesor en másteres de la UB y Zaragoza, pero sobre todo, Shesha, yo creo que se te reconoce mucho por ser un auténtico referente del Advaita Vedanta. Alcanzaste el Nirvikalpa Samadhi y desde hace más de 30 años das conferencias, cursos, escribes libros, eres autor de libros como La búsqueda de la nada, El eterno presente y Los campos de cognición. La verdad es que me he tenido ocasión de llegar a ti por muchos caminos diferentes y cuando hay muchos caminos que te llegan al mismo lugar, será por algo, ¿no? Y con lo cual tengo muchas ganas de entrevistarte, Shesha. Y me gusta empezar las entrevistas, Shesha, con una pregunta muy fácil, que es preguntarte cuáles son las tres cosas más importantes en tu vida a día de hoy. Las tres cosas más importantes. En tu vida. La primera es el recurso pedagógico, la sensación de hacer el Dharma a través de la pedagogía, de enseñar a través de esta conferencia o de otras clases, el proceso de la no dualidad. Eso para mí es fundamental. Lo segundo es, como todos, aprender a través de la reflexión, a través del amor y cada vez mejorarnos porque estas dos herramientas son fundamentales para poder sostener, estabilizar y proyectar un estado interior cada vez más estable. Y lo tercero, diría que es pues sostener y manejar Mazborra, que es el sitio donde normalmente dicto los seminarios y los cursos, y que los grupos van allí invitados o de otro tipo, y allá pues forjamos una cercanía muy grande sobre cosas que a todos nos atañe como fundamentales. Muy bien. Pues si te parece, ahondaremos ahí en todas estas cosas que comentas y déjame empezar, Shesha, con un tema del que hablas muy a menudo, que son los campos de cognición. Porque casi todo el mundo mm, piensa que vive en un único campo. Y tú en tus charlas te he escuchado distinguir entre al menos cinco campos de cognición, ¿no? Hablas del estado de sueño, cuando procesamos contenidos internos mientras dormimos y la atención está atrapada en fenómenos mentales, hablas del estado de pensamiento, cuando domina el flujo racional y discursivo de la mente, la conciencia estando muy mental y conceptual. Hablas del estado de observación, que es cuando coges una distancia respecto a los contenidos mentales y la atención reconoce que observa pensamientos, desarrollando, hablas de una presencia testigo. Hablas después del estado de concentración, cuando hay una atención estable y serena en un objeto sensorial o interno, el testigo se fortalece y la mente se tranquiliza. Y hablas del estado de meditación, cuando desaparece el testigo y hay una disolución de la división sujeto-objeto y la percepción pasa a ser un campo unitario de conciencia más allá de los modos mentales, ¿no? Todo esto que es muy teórico, Shesha, mm, ¿cómo? No, realmente no es así como lo planteas, no. No, pues venga, adelante. No, mira, los estados de conciencia son simplemente modalidades de interpretación de la realidad. Quien está concentrado interpreta una información diferente a quien está distraído cuando ve un objeto cualquiera. Entonces, cuando planteamos estados de cognición, lo que hablamos es de modalidades en las cuales la atención puede modelarse, expresarse y en la que un perceptor se relaciona con un campo o se localiza en un aspecto del campo. Aquí lo que vale es la relación entre el perceptor y el campo. Eso es todo. Entonces, en los sueños,
el perceptor se desdobla y se convierte en objeto y sujeto de percepción. O sea, tú en tus sueños, lo que proyectas está en tu mente y el observador es tu propia mente. El perceptor es objeto y sujeto, él se desdobla. En vigilia, el perceptor va cambiando de un sitio a otro según los hábitos mentales y las habilidades. Entonces hay una sensación del yo. Es decir, cuando estás pensando y sintiendo, lo que están proliferando son experiencias a través de las cuales tú percibes a través de un yo o de la personalidad, que son varios yoes, al mundo. Pero el yo no se desdobla, el yo pareciera kármicamente estable o son kármicamente estables según aparezca. Luego viene la concentración, que es el estado más normal que el ser humano tiene cuando hablo de que logra algo positivo. En la concentración, el yo no adopta una posición en el campo. Si es una concentración externa, cuando tú estás concentrado no te das cuenta que hay yo, pero cuando estás adentro te das cuenta que no hay contenidos mentales. En la Poco el concentración no, estado de flow, el estado de concentración. sí, se parece a un estado. El estado de concentración, no, no es un estado, el estado de flujo se parece más al siguiente, que es la concentración no dual. En la concentración no dual el perceptor existe, pero no está localizado en una parte del campo, está fluyendo en todo el campo. Y en la meditación fluye en el campo y en el complemento del campo. Entonces los estados de conciencia se dan en función de la apertura de realidades según sea la localización del perceptor respecto a la percepción. Y ahí, Shesha, la gente normal, em, ¿en qué campos habitualmente vive? La Sí. gente normal, es decir, el Y tiene ciudadano. algo en común, sí. Cuando un ser humano despierta o cuando un ser humano encarna, la opción más cercana que tiene es crear una personalidad. O sea, el karma colectivo nos lleva en estas épocas a aferrarnos a una personalidad que empieza a nacer a los 6 7 años. Entonces aparece el individuo, el yo, en sus diferentes facetas, porque no hay un solo yo, hay una serie de personalidades que agrupándose forjan la individualidad. Desde esta perspectiva, entonces, el ser humano habita en hábitos mentales, hábitos más frecuentes, y pasa de simetrías a simetrías de los hábitos más comunes y corrientes. Entonces convierte el amor en compasión, o convierte el amor en quietud, el amor en búsqueda, o convierte la energía en violencia, en ira, en apatía, y va rodando por estados mentales donde aparece un yo muy claramente establecido. Es el yo que te estudia la psicología, o los yoes que estudia la psicología, porque no hay un solo yo. Cuando una persona nace, cuando una persona encarna y forja una personalidad, tiene a bien después reaccionar comportamentalmente en función de los hábitos que estructura, de las zonas de confort que maneja. Aprendemos a defendernos para subsistir. Estos yoes, esta personalidad subsiste como sea. Y de esa manera se construye en función de simplemente defenderse generalmente. Cuando no está haciendo esto, que son muy pocas veces, está durmiendo. Entonces salta por cansancio psicológico de tanto darle vueltas a las cosas, de estar en sus emociones, en sus pasiones, en sus sentimientos, en sus pensamientos. Pasa la noche y lo que hace es descansar su sistema nervioso. Y el sistema nervioso se descansa relajándolo, entonces pasa procesos netamente inconscientes y allí pues el cuerpo un poco se cuida. Pero en pocas ocasiones en la cotidianidad aparece lo que tú llamas concentrarse. Por ejemplo, mientras tú me escuchas, te has preguntado cosas, te has ido de la conversación, has vuelto, has mirado qué preguntas, te has ido, ves si cosas son relevantes, estás racionalmente operativo. Pero a veces me escuchas y no procesas racionalmente. No es que seas pasivo, es que no hay espacio para que tu yo racional entre. Y a eso es lo que le llamamos concentración. Por eso cuando ves un libro o ves una película de televisión o estás concentrado en algo, no te das cuenta tú que hay concentración. No te das cuenta tú que hay yo. Eres consciente sin que haya conciencia del yo.
Más de esos tres estados, muy pocas veces la gente concede. Ahora, por ejemplo, que estoy aquí, Shesha, te puedo estar escuchando plenamente y muy metido en la conversación. Como dices, en un momento dado puedo estar mirando las preguntas. Incluso en un momento dado me puedo ir abajo, que tengo a mi hija, mm, Mm. con una cosa y acordarme de ese pensamiento y rápidamente después volver aquí y seguirte escuchando, ¿no? Y en un momento dado incluso puedo entrar un poco en flow contigo y no darme ni cuenta de que estoy aquí, ¿no? Entonces, vamos basculando, ¿no, Shesha? Vamos basculando por estados. Percepción, Xavi, es un carrusel. Mm. Tu percepción, mientras estamos hablando, mientras estás en la vida cotidiana, no es la misma siempre. No, no, no. Es un carrusel de percepción dependiendo de cómo modeles la atención cuando conoces. Cuando te subes al coche, tu atención se modela de forma diferente. Es más, si aceleras el coche, tu atención se modela de forma diferente. Cuando estás detenido, tu atención se modela de forma diferente. Entonces vienen los recuerdos, las cosas que hacen falta y las cosas. Pero cuando acelera o te pitan, y cuando tienes que empezar a otra vez a moverte, pues otra vez cambia todo. Entonces hay una forma de relacionarte en el campo de percepción que es totalmente dinámica y fluida. Y Y, ese cambio y ese fluido hace que aparezcan constantemente estados de conciencia. Tú estás fluyendo y todos estamos fluyendo en estados de percepción, estados de conciencia que van unos y otros. Lo que pasa es que no salimos de tres. A y, veces, a veces tres porque nos concentramos. Pero no hay la posibilidad de saltar a la no dualidad en un campo cerrado y poder vernos en todas partes viendo el mundo como cuando estamos ebrios. y ahí, em, defíneme, Shesha, la diferencia entre percepción, atención y conciencia. Sí. Entre percepción, atención y conciencia. La percepción es como se dice, es el, es todo el proceso, el conjunto de elementos que hacen parte de la cognición. En la percepción aparecen los sentidos, aparece la mente, aparecen los recuerdos, la memoria. Entonces la logística, esa es la palabra, la logística de la cognición le llamamos percepción. Eso es correctamente dicho. Cuando, cuando la conciencia es un proceso, es un fluir que está en todas partes y está en todo momento. Tú lo reconoces como conciencia personal e individual, pero según se manifiesta en función de los procesos de voluntad aparece la atención. Entonces, la atención no es más que el dinamismo de la conciencia. Entonces, donde se sitúa la atención por su dinamismo, aparece que los objetos existen. Por eso los objetos aparecen existiendo en sueños, porque la conciencia está allí y aparece como el hecho de que los objetos sean y existan. Aparece en vigilia y en concentración y en todos los demás estados. Pero lo que la modula es la forma de recrear la existencia es la atención. Cuando la atención es idéntica a la conciencia con ese y la conciencia con ese es idéntica a la conciencia, entonces estamos en no dualidad en un campo abierto. Vale. ¿Y el Vedanta Advaita es el entrenamiento de la atención para llegar ahí? El Advaita es el entrenamiento, es el estudio de la naturaleza de la atención, de la naturaleza de la conciencia, básicamente el estudio de la naturaleza de la mente también, porque para poder encontrar la manera de poder, digámoslo así, poder domar el caballo, hay que saber también el caballo cómo es y qué condiciones y características tiene. Entonces, nosotros en el Advaita nos es muy importante la reflexión sobre la mente, el concepto de comprensión, qué es la comprensión, qué es el acto final de la conciencia, la comprensión. Nos interesa el amor, que es el acto final de la comprensión también el amor. Es una comprensión amorosa y todos los elementos que de una u otra manera nos sitúen en un estadio que se acerca a un tipo de atención que sea privilegiado para poder observar el mundo a través de la no dualidad. Y la no dualidad se convierte entonces en una plataforma
en la que el perceptor está distribuido en todas partes como un gas en una habitación, o está distribuido como el espacio en todas partes del universo. Entonces ahí aparece la no dualidad. Por eso todo estado meditativo, toda técnica meditativa, no lleva a que tú sueñes mejor, no lleva a que tú tengas mejores hábitos o que cambies tus hábitos. Son chorradas. No lleva a que te concentres más. Lleva a que aparezca una nueva noción de percepción, con la cual puedes funcionar en el mundo sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Esa nueva plataforma de percepción le llamamos no dualidad. Y ahí, Sesha, una persona normal, volvemos, por ejemplo, en el día a día, en su atención, pues se va mucho al campo de pensamiento, por ejemplo, ¿no? Y en un momento dado, pues se preocupa. O entra en un ventilador de alguna lamentación y está por ahí. O en un momento dado, estoy aquí, pero en vez de estar concentrado en nuestra conversación, pues me voy allí, veo la lámpara de allí o miro por la ventana y tengo una atención dispersa. Y así voy viviendo durante el día a día, ¿no? Y mi atención pues se mueve en eso, en estados que van variando y me voy fijando en cosas y voy sacando y tal y cual. Entonces, este discurrir normal de una persona corriente, cuando entra en el Vedanta Advaita y hace el trabajo que se tiene que hacer, mm, automáticamente lo que conseguimos con el tiempo es que la atención, entrar mucho más en estos estados de observación, concentración, meditación, y este fluir mucho más con este movimiento, esta conciencia que es mucho más, bueno, amoroso, más, has sacado la palabra amor, ¿no? Nos lleva al amor, nos lleva a un... Es decir, cómo funciona ahí? Mira, tienes que entender que el ser humano en su cotidianidad también tiene pequeños estados fugaces no duales, como son la creatividad, como son la intuición, como son la sabiduría, es decir, ir a ideas que nadie nunca ha pensado, como son la genialidad y el desarrollo de ideas y conclusiones que a las que nunca se han llegado. Entonces no es que el ser humano no tenga la opción de la no dualidad. A veces aparece un sentimiento profundo por un hijo, por la pareja, por el cielo, por el sol, por las nubes, por la brisa. Esa sensación de ternura profunda que te arroba y que no te pide explicación. Lo que pasa, Xavi, es que son momentos puntuales. Cuando intentas poseerlos, se te escapan de las manos. Entonces, cuando intentamos simplemente ingresar un término que se llama presencia, de estar en lo que se está, es volcar la mente a un estado en donde el universo está existiendo. Y de esa manera, con el paso del tiempo, los años, 5, 10, 20 años, vas a empezar a notar que la mente se hace ekavriti. Eka es uno y vriti es movimiento, agitación. Entonces la mente se agita por cosas que son las asociadas al presente. Por ejemplo, a mí no me pasa de que me voy a ningún sitio mientras hablo contigo. Yo estoy condenado a estar presente, condenado a estar atento. Y si tú haces silencio y yo espero, entonces estoy atento a tu espera, o a o a tu silencio, o a tus palabras. Y cada momento y cada instante voy haciendo eso, no huyo del instante, no tengo a dónde ir. Y ahí, Shesha, te emocionas, sientes No, furia, rabia, tristeza, no, en ese lugar, sentimientos en ese, en tu día a día. en ese lugar hay emociones, pero no son las que estás tú manejando cotidianamente. Por ejemplo, puedes salir, por ejemplo, puedes manejar la alegría sin objeto, la alegría por el deber cumplido. Si tú has sentido alguna vez alegría por el deber cumplido, te das cuenta que son la suma de diversas emociones. No es la negación de ninguna de ellas, es la suma de varias. ¿Sí?
Así entonces, asociados a la soledad hay muchas cosas, muchas emociones que son creativas en donde a la soledad le asocias la vida, la fuerza, la potencia de su existencia. Y entonces te llenas de sensaciones que no son las que tú estás diciendo porque esas son necesariamente solo percibidas por un yo. Sin yo tú no puedes estar triste. Pero, por ejemplo, Sesa, abandonas, es decir, tú ya dejas de llorar. No es cosa de abandonar, es que, Xavi, no Ya. es cosa de hacer algo. Es que si estás despierto ya dejaste el sueño. Si estás dormido ya dejaste la vigilia. Si ya Pero ahí comiste cuando ya... ya no está el yo, Sasha, y cuando ya no está el yo y no está tal, el universo, el movimiento del universo, el universo no llora, el universo no se emociona, el universo no te trae en movimientos a veces de... Para que te emocione tienes que tener una resonancia con él a nivel individual. De resto no. Eso no niegas, eso no hace negar que seas compasivo, porque ese es un sentimiento no solamente amoroso, es un sentimiento colectivo, es un sentimiento de bondad, de construir. Entonces, tú hablas con un lenguaje en donde las cosas son eso y no más. Mira, el número 2, el 2, es una serie matemática de infinitos números. Un medio más un cuarto más un octavo más un al infinito. Esa suma es 2. Tú ves el mundo encajonado en un preconcepto. En la no dualidad del mundo no se encajonan las cosas. Son, no son, pueden ser, pueden no ser. Y simplemente lo que haces es reaccionar ante el instante, no es más que eso. Es como cuando intuyes. Cuando intuyes, ¿qué proceso has dejado racional para poder intuir? Mm. Estás buscando cuando intuyes del proceso racional nada. Es que no se necesita. Y Ustedes están convencidos de que necesitan hacer algo. Ese es el gran problema de los buscadores, que buscan una actividad, un tipo de meditación, una moral, un comportamiento, tratan de hacer algo que sea el arcano que no logran ver y que está escondido y que está a la espera de que puedan encontrar. Y eso es paja barata, eso es mentira. Ese es el juego de las sociedades secretas, ese es el juego de aquellos que, no llegando a aquello que es fundamental, pues se mofan de la gente haciendo creer de que hay una realidad más allá que solo ellos ven. Esto no es así. Mira, Sabi, todo se resume en una cosa muy sencilla. Estar atento. Shesha, en este estar atento, em, hay este yo que, como, no, no este yo, perdona, no, no, hay esta atención que consigues conectar en un momento dado con el fluir del universo y con esta, o la no dualidad, pero no, es decir, hay este ser que está presente y está atento en el momento, ¿no? Por ahí no es. ¿No? No, Ay, no. Es que cuando estás atento, lo que está atento, que no eres tú. Eso está atento. sí. Que es ¿Comprende? una gran conciencia que en el donde el yo ha desaparecido. La conciencia, según el estado de conciencia, puede inclusive modificarse hasta llegar a ser el Atman. Sí, exacto. Puede pasarse el Lexín, el Saxino, el Atman. Entonces, no hay una forma de llegar a la no dualidad y tomarse una foto y decir aquí estoy yo. Sí. Como no hay una foto posible estando despierto, tomar una foto y decirme, mira, esta foto me la tomo y estoy dormido en la cama, pero la tomo despierto, porque los estados de conciencia no compaginan. Entonces, ante la premura y la constancia de tanto hablar del yo superior, del yo mejor, del yo transformador, del yo, el yo, el yo, el yo, el yo, lo que hay es una simple sensación de tensión. Cuando estás concentrado, ¿para qué buscas al yo? Estás leyendo un libro, estás atento. No, ¿para qué buscas el yo? ¿Para qué buscas si el yo está atento?
Deja que él se afiance en la experiencia. Deja que él se estabilice en la percepción. Y luego que tome el control de tu vida. Entonces vivirás ebrio. Vivirás simplemente ebrio. Verás el mundo a través de la ebriedad de la no localización. Y Shesha, porque una vez haces eso em, y te dejas fluir con la realidad y y estás es decir, con la atención plenamente en el presente y entrando en estos estados de concentración y de meditación, después y consigues hacer todo este trabajo, que ahora me gustaría entrar un poco en detalle, ¿eh? De todo este trabajo profundo para sacarte tu yo y desvincular a tu yo y estar atento, plenamente atento, concentrado, y Digo, intentar llegar a estos estados de no dualidad. Pero después, Shesha, hay como otra parte, ¿no? Que me gustaría tratar contigo también, que es el, la vida que el yo que construye una vida, que en un momento dado pues busca un trabajo, tiene pareja, tiene hijos, que tiene memorias y que va construyendo un relato, una narrativa. Es un yo, estamos de acuerdo, es un yo que va construyendo y transitando por la vida, no, y que en un momento dado toma decisiones. equivocas, te equivocas de pleno. Es que por ahí no es. Es Ya, que tú crees que el yo puede funcionar solo con egoísmo. El perceptor puede hacer cualquier acción que tú haces egoístamente en concentración. ya. Xavi, es que tienes que dejar esta coraza que tienes de que hay alguien que se transmuta, que como la crisálida, entonces se convierte en mariposa, la crisálida se convierte en mariposa. Es que no es por ahí. Esto ya lo hemos hablado en muchas ocasiones y siempre llegamos a lo mismo. Es que, es que cuando el Estado te posee, que si te posee totalmente una maravilla, a mí no me poseyó totalmente. A Ramana Maharshi sí lo poseyó totalmente, a Nisargadatta después de 3 años, y a muy pocos los poseyó totalmente. Yo vivo en estados de no dualidad porque hay muchos niveles de no dualidad. Entonces voy y vengo en las intercepciones de realidades que puedo experimentar. Pero sí, yo construyo la historia. Lo que no entiendes es que la historia se construye a sí misma. El prarabdha karma ya viene dado. Entonces todo se construye. Las guerras, las hambrunas, todo se construye. Todo se va armando en función del karma individual y el karma colectivo. Y tú lo puedes percibir identificándote o no identificándote con la acción. Entonces no existe una contradicción entre hacer una historia personal. Mientras esta historia personal no tenga sentido de yo, o puede avalarse sin egoísmo y sin sentido de fruto. No sé si me entiendes. Sí, lo que me cuesta captar es cuando estás en concentración y en estado de no dualidad, claramente también estás gobernando tu vida. Te dejas llevar, pero no gobernando. La pregunta es esa, Pon atención a tu tomas concentración, mira tu decisiones ahí. concentración y habla desde ahí. Habla desde cuando estás concentrado, no hables desde donde no estás concentrado y verás que tu diálogo es totalmente diferente. Si Pero estás se toman concentrado, decisiones desde ahí, Shesha, se toman decisiones en un momento dado. Em, si yo qué sé, estoy en un estado, cambio de trabajo, o hoy estoy con mi pareja y no estoy bien y tengo que hacer, es decir, mm, ¿eso no existe ahí? lo sabe por Dios. Si en la concentración hay mayor eficiencia cognitiva, toda persona quiere entrar en concentración porque sabe más, comprende más, ama más, se entrega más. ¿Vas a decir tú que lo que hay que hacer entonces en concentración es salir de ella para tomar decisiones? Ya. Entonces es totalmente absurdo lo que me estás diciendo. Es más, la falta de decisiones se toma porque no estás en concentración, porque tú dices en un estado cataléptico en donde el yo viene por un lado, luego viene otro yo, vienen los hábitos, los miedos, las angustias y cada uno asocia su propia experiencia personal. Pero los mejores momentos y los más claros, los más brillantes de tu vida han sido cuando estás concentrado. Entonces salta la intuición, la genialidad,
la creatividad y te entregas. Y no sabes por qué, pero sabes que son sanos. Saben que son válidos y lo que se sabe ahí, aunque no sepas cómo vino ni por qué vino, eso es. Si tuvieras la confianza para poder permanecer ahí en vez de ocultar la propia comprensión que has tenido intuitiva, el mundo seguiría como tomaste la decisión y sigue ahí. Y César, cuando llegas ahí, consigues estar mucho tiempo en concentración, ahí mm, lo que va llegando también es una mayor conexión, el amor se va, es decir, la parte de sentir, cada vez sientes más y la conexión con los demás, la No, no, empatía, no todo necesariamente. eso, ¿no? No, no, empiezas a reaccionar de una forma en donde el amor es inegoísta. Entonces tus personas cercanas dicen, oye, estás frío, ya no te preocupas por mí. Yo me acuerdo cuando leí algún libro de la maestra, mi maestro, se llama Un Gurú el libro. El maestro de ella a su vez decía que el gran problema o la gran crítica que le hacen los advaitines es su frialdad. Porque desde el rasero emocional que el ser humano vive constantemente, desde el punto de vista de la Advaita, no se llega allí. No te hundes en ese tipo de cosas. Si yo te dijera que no puedes sentir miedo, que no puedes sentir tristeza, porque es que no sabes de dónde cogerla, no sabes cómo atraparla, no sabes quién puede agarrarla. Es como el agua en las manos, la aprietas y se te va, porque no tiene textura, porque no hay un sujeto que sea afín a ese tipo de sentimientos. Y vas constatando otros en donde das más percibibilidad a las personas, otros en donde aprendes a decirle no a las personas, o sí a las personas, otros donde les dices que dejen de huir de su realidad. Y a veces no te haces el más conocido ni el más Popular. popular. Si alguna vez vas a mis cursos, en alguna ocasión algún chico me hace una pregunta y yo le digo, mira muchachote, tu gran problema es este. ¿Quieres que hable de ello? Sí. Vale. Y me le meto en las tripas, miro su mente, miro sus sentimientos. Y los problemas vienen es de todos tipos de decisiones que no se han escogido, que no se han definido, que están entrelazadas todavía, a todo eso, a toda esa miseria que se ha mantenido, a todo ese miedo por vivir, miedo por sentir. Y al final eso es lo que pasa. Cuando te liberas de todo ello, entonces sientes, claro que sientes, pero sientes desde una perspectiva totalmente diferente. Por tanto, sí que hay sentimientos, un poco lo que digo, pero son otro Yo te tipo de estoy diciendo que sentimientos sentimientos. hay. Lo que no hay son los sentimientos que tú estás hablando, porque usamos la misma palabra. Usamos sentimientos y yo también uso sentimientos porque no hay más. La diferencia es que el sentimiento que tienes tú es el del sujeto. El sentimiento del que hablo yo es el del exim. El sentimiento que hablas tú es del sujeto onírico. El sentimiento que hablo yo es del saxim. El sujeto que hablas tú es un sujeto que cambia. Yo hablo del Atman, un sujeto no dual. Esa es la única diferencia. Ahí es donde está el cambio en la nomenclatura de las cosas. Y Las ahí, palabras son las mismas. para poder hacer este camino, para llegar ahí, alguna vez te he escuchado decir, no hace falta hacer nada, ¿no? Pero después también, si no haces nada, muchas veces nada cambia. Entonces, No, eso ha de depende de haber un cómo se dice. sujeto que haga ese viaje. Pues dices, el explorador en un momento dado es un sujeto y es un yo que explora, ¿no? Pero entonces, ¿hacia dónde? Es decir, ¿cuáles son los pasitos? Ya empezamos un poco con el viaje, ¿eh? Shesha, en tu experiencia las personas que quieran hacer el trabajo del el Vedanta Advaita y quieran poder avanzar, ¿cuál es el trabajo y cómo se tiene que hacer y cuál es el camino que hay que recorrer? Mira,
Cuando, cuando una persona dice que no hay que hacer nada, porque todo está hecho, lo que está planteando es la falacia de su inmensa ignorancia, porque lo está diciendo un sujeto que es ignorante. Entonces, lo que está creando es un hábito de comportamental que es no responsabilizarse ante las acciones de la vida. Eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver. Mucha gente que no conoce la no dualidad pues plantea esas posibilidades, pero eso no es así. Yo no busqué, yo busqué mucho el Estado. Yo me leí a los sufis, leí budismo, leí, leí los esotéricos, leí hinduismo, mm, leí la cultura hebraica y todo lo que se puede leer para saber qué es lo que había que hacer como tú eras un buscador, porque pensaba que había que hacer algo que no estaba haciendo, porque tenía afán en mi ignorancia de creer que evidentemente se necesitaba hacer algo. Y si no lo hacía, pues era mejor hacerlo a no hacerlo, porque haciéndolo a lo mejor lo encuentra, pero no haciéndolo ni siquiera lo voy a encontrar, aunque sea inexistente. Esa búsqueda me llevó de los 12 años a los 26. A los 26 simplemente se dio la experiencia. En Ramán esa experiencia tan total se dio a los 16 años. A los 15, 16, a mí se me dio a los 26. Entonces supe, me di cuenta. Fluí en la conciencia, en lo absoluto. A diferencia de Ramana, regresé después de unos días. Ramana quedó ahí estabilizado. Yo me regresé con una estructura mental asociada a la ingeniería y la filosofía que me permitió encontrar algoritmos a través de las cuales podía enseñar a las personas a acercarse un poco al vislumbre de ello. Pero no hay nada que yo pueda hacer por nadie excepto decirle que si está atento a cada pequeña cosa que haga. ¿Cuántas veces vamos a decir algo y no le decimos por miedo? Yo me acuerdo, por ejemplo, que yo era terroríficamente, ¿cómo se dice? Que tiene miedo a que lo vean, era tímido. Y me acuerdo mucho de una vez que entré a una iglesia, estaba llena, y algo adentro me dijo, Iván, camina hasta el frente y da la vuelta por el altar y sal. Y yo me decía, imposible, hay 200 personas en misa. O me decía, Iván, habla con esta chica. Estaba en el autobús y estaba el puesto libre. O me decía, mira, habla con el profesor por lo que te está diciendo es mentira. O tenía que decirle a un amigo, oiga, usted es un cabrón, usted es un aprovechado. Y no lo hice. Y eso nos pasa a todos. Muchas veces cuando le debería decir a alguien que te quiero, no se lo dije. Me quedé esperando a que me lo dijeran, porque pensaba que era compromiso del otro el que tuviera que hacerlo. Nuestra vida está llena de situaciones a diario absurdas que mal manejamos en nuestra cotidianidad. Estar atento tal vez nos hace muy amigueros, nos hace libres. Sesha, dígame, estar atentos a qué. Porque ahora me pongo en Supongo. atención y qué es lo que tengo que escuchar y a qué es lo que me marca un poco el camino, porque yo Mm. puedo estar atento a 50.000 cosas ahora mismo. Entonces, ¿dónde pongo y concentro mi atención? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es aquello en lo que me tengo que entrenar a atender? Porque Le la atención la puedes le dedicar en llamamos mil saber su presente. cosas. ¿Qué?
Que tú puedas atender a mil cosas hace que sea el presente el que debas elegir como foco de atención. De ahí viene la palabra presente. Como tú tienes mil opciones ahora, puedes colgar, puedes bajar y decirle a tu hija que haga silencio, Me puedo puedes ir ir a aquí, me puedo mirar ir un para allá, me punto, puedo ir para arriba, para abajo. puedes hacer cualquier cosa ahorita. Es tu elección, pero no las haces. Tú has escogido una que cuando la realizas, eres capaz de hacerlo sin sentido protagónico y sin egoísmo, y sin sentido de fruto. Cuando estás convenientemente hablando conmigo, te fundes en mí, te conviertes en mí, y eso es presente. Cuando eres capaz de capturar ese flujo en la cotidianidad, es decir, el presente es todo aquello que existe por prarabdha karma, sin esfuerzo por existir, como esta charla. Tú me has puesto mil citas y finalmente estamos acá. Entonces el prarabdha karma de hoy es estar juntos. Antes no lo era, ahora sí. Pero cuando termine esta charla, tu prarabdha será tal vez evitar que otra vez se te borre la charla. ¿Sí? Entonces te pondrás al tanto con ello. Acabado eso, encontrarás una prioridad. Muy seguramente si están tus hijos, por la condición amorosa te vayas con ellos o harás otra acción. Has de saber que cuando tú realizas una acción que existe sin esfuerzo por existir porque el karma te la trae y la realizas sin impulso ni esfuerzo por realizarla, eso es presente. Y Por ahí, eso, Shisa, perdona que te vaya interrumpiendo, en el de esto, porque ahí es probable que me salgan cosas que son algoritmos adquiridos o lo que decías tú, hábitos mentales o formas de pensar de que en un momento dado ahora bajaré a la ducha y me vendrá algo que será un pensamiento de alguna preocupación que yo la genero eso, o mi yo genera esos hábitos. Eso también es decir, si me dejo, me voy para ahí. claro, claro. Entonces, La ducha, ¿cómo la sé que ducha aquello no? Y La lo ducha que es el sí. mayor productor de caos y de distracción. La ducha es eso. Mira, te darás cuenta porque estás tú. Cuando te duches y lo hagas y no estés tú, sabrás que estuviste en el presente. Cuando estés leyendo un libro y sepas que estás tú, sabía. Cuando estés con tu pareja y la acaricies y sepas que estás tú, vamos mal. No estás tú. Cuando estés comiendo y sepas que tú comes, vas mal. Entonces, cuando haces la acción, y la haces sin apetencia de fruto ni egoísmo, vas bien. Pero en la medida en que lo haces, el sistema se va adaptando para hacerlo todo el tiempo cada vez más. Entonces no tienes que luchar contra ti mismo por dejar cosas. Simplemente el sistema se va adaptando a formas de cognición y a plataformas de percepción diferentes. Y si llego a ese punto en que consigo fluir plenamente con el presente y en plena atención, em, ¿hacia dónde me lleva eso? Es decir, ¿hacia En la dónde nos noche lleva nos lleva al amor, hacia dónde nos lleva el universo? ¿Hacia dónde te cuando nos lleva, sacamos de encima el yo, hacia dónde vamos? te lleva a la no dualidad. Y la no dualidad, ¿hacia A ser dónde nos lleva? consciente de que tú eres yo, tú eres lo que fue, tú eres lo que va a pasar, tú eres todas las cosas. Tú eres todo lo que existe, es todo lo que ha existido. Te lleva a una forma de percepción sin diferenciación mental, en donde los sentimientos son absolutos y eternos, en donde el gozo por la experiencia de la infinitud en el sentir es constante y continuo. O sea, ya te lleva. Mm. Las personas, yo por ejemplo, también durante mi día a día, muchos, muchos cambios bioquímicos. En un momento dado, pues me siento peor o cansado, me siento tal. Mm, Ahí también hay que transitarlos de la misma manera en los momentos. Si estás cansado, descansa. Si tienes hambre, come. Es que me haces unas preguntas. ¿Qué?
Dice, ¿qué hago si estoy cansado? Descansa. Pero no puedo descansar. Pues no descanses. Pero me estreso. Sí, ya solucionalo. No tengas tanto trabajo. O asúmelo y deja de quejarte. Y ya. Y Shesha, todo esto es como muy para estar en el día a día de una manera operativa, ¿no? Em, en tu día a día, tú antes decías, no consigo estar como Ramana Maharsha, ¿no? De que de que consigue estar permanentemente en no dualidad, ¿no? Una persona un poco que entre en este trabajo em, consigue, es decir, puedes llegar a estar en un alto porcentaje de tu día a día en atención plena y No conozco a nadie en desvinculada este de mundo todo. que lo haga, ¿no? Lo máximo que hacen los neovedantines es que han tenido una experiencia profunda de fluir o una experiencia momentánea de no dualidad. Y claro, es tan intensa que con ello cogen el mundo y creen que eso es. Sacan rédito, como a la experiencia de él en que viajó y escribe en su libro todas las cosas maravillosas que vio y luego escribe otro libro de lo mismo. Y luego escribe otra cosa, el libro de lo mismo. Y luego las personas convivían allí. Pero llegar allí no es fácil. No, no para una mente que no está esperanzada en posicionarse de forma estable en sí mismo. Tendrán estados, tengo alumnos que han tenido estados de no dualidad, muchos. Chicos que han y chicas que han tenido la posibilidad de mimetizarse con el universo y ser momentáneo todo, momentáneamente. Pero el problema no es eso. Alcanzar la no dualidad no es el problema, Xavi. El problema es sostenerse. No, Por ejemplo, Ramana se sostenía en el Atman. Yo me sostengo en el Saxim, pero Ramana se sostenía en el Atman. Y eso lo hacía grande, inmenso, gigante. una pregunta es esa. En el momento en el que vas entrando en estos estados o en estos campos de observación, de concentración, de meditación, mm, ahí los contenidos internos, como por ejemplo los pensamientos. Hay pensamientos ahí, los contenidos internos. Uno puede estar en atención de los pensamientos internos, o ahí desaparecen los pensamientos, o qué pasa ahí. Cuando hay concentración interna, Xavi, no hay ningún contenido mental. La historia es esa. Tu historia es esa. O sea, eres testigo de la inmensidad de la vacuidad. Pero esa vacuidad es tan viva, su fuerza de existencia es tan intensa que te atrapa, te magnetiza. Entonces, en vez de ser molesta, es absolutamente exquisita porque te relaja. El perceptor queda atrás y la inmensidad del vacío queda al frente. Pasado un tiempo, segundos o minutos, o puede que no ocurra, el perceptor ya no percibe la vacuidad, sino que el perceptor se convierte en objeto de percepción de sí mismo. Entonces las sensaciones de deshacerse, desvanecerse. Empiezas a notar la sensación de lo infinito. Hay miles de infinitos, hay infinitos, infinitos. Entonces empiezas a detectar la sensación de quietud, porque estás en todas partes de un campo que no tiene límites y estás distribuido en todas partes del campo en concentración no dual. Pero cuando ese estado es estable, firme, espontáneamente, la frontera que existe, que es la frontera con Mm, el inconsciente con el complemento del campo, con todo lo que no eres tú.
voluntario e involuntariamente, consciente e inconscientemente, empieza a resquebrajarse. Y empieza a sentir temor a dejar de existir como un yo. ¿Te pasó alguna vez? No. Miedo a no ser nunca más, a desvanecerte. Entonces da taquicardia a la gente. Empieza a rascarle la rodilla, la espalda. Empiezan a respirar, a pasar saliva y lo pierden. Pero si eres capaz, estando en el abismo, de lanzarte, lo que hay es la eclosión interna. Entonces ya puedes capturar diversos infinitos, hasta capturar los infinitos infinitos en el Nirvikalpa. Es esa. Pero pensamientos, Ahora pensamientos, eso lo dejaste atrás hace ya siglos. Una ahora confrontación. que mencionas la palabra inconsciente, es decir, todo el trabajo psicológico que hacen las personas muchas veces con sus traumas, sus patrones, la parte de la personalidad que son saboteados, que son trabajos de muchos años para sacarte eso de encima o para intentar conectar otra vez contigo mismo. Todo eso. Todo eso que está en el inconsciente, que se ha trabajado y que muchas veces genera traumas vinculares de la manera y tienes tal. Toda esta parte ya no hay que trabajarla cuando haces el trabajo espiritual, cuando haces todo este trabajo en el Vedanta Advaita, el trabajo psicológico de clásico ya no es relevante. Mira, hay muchos chicos alumnos míos que han tenido la experiencia. Y ha sido tan abrumadora que se han donde un psiquiatra Mm. y les dicen, mira, yo era todo y era nada. No sé qué pasó, no sé qué fui. Ayúdeme. Entonces, dependiendo de el carácter, la madurez de la persona, hay la posibilidad de aprovechar esa experiencia para bien. Tengo otro alumno que me acuerdo hace unos 30 años. Salimos al campo, salimos al campo, sí, en Eugua, en el norte de España, y caía un aguacero de miedo. Entonces le dije, vamos a caminar. Y me lo llevé por una senda de barro. Y el chico se llevó un paraguas y un chubasquero. Y yo le dije, ¿dónde vas con ese paraguas y chubasquero? ¿No te das cuenta que es más incómodo? Digo, es para no mojarme. El caso es que los hacía agacharse, entonces al final se quitó el chubasquero, se quitó todo. Y cuando se quitó todo, me acuerdo yo de mirarlo. Y entró en ese estado. Sus ojos, sus rectos. Se dio cuenta de cómo es todo. A los 2 días lo perdió. Y durante 30 años no ha hecho más que quejarse de que no ha vuelto. Y así pasa con muchos estudiantes. Como te digo, Xavi, el problema no es vivirlo, es sostenerlo. Y ahí, Shesha, a veces a mí hay una pregunta también que cuando he ido entrevistando gente, el despertar es un proceso, no es un proceso, es algo que son etapas que estás o no estás en estos estadios, o es algo progresivo, que se va alcanzando progresivamente, o hay una disrupción en donde hay un momento en que estoy o no estoy. Porque hay mucha gente que te lo cuenta Ah, como un proceso progresivo. Xavi, sigues en lo mismo. Mira, si tú vas a dormir, el instante de entrar al sueño es disruptivo, es progresivo, o requiere de un cambio, de un esfuerzo, o de una preparación. Mm. Si Las estás etapas. ocupado, no entras, es que simplemente no entras. Mm. ¿Cuántas? Pero hay algo progresivo un poquito, ¿no? Vas entrando en sueño y hay un momento que clac. Ahí Sí, es. te identificas con tu cansancio y te sueltas y te relajas en ese caso. Si tu mente está activa, vas a mí, no pasa nada.
Lees un libro, Xavi. ¿En qué instante pasaste de leer a desaparecer? Mm. No, Eso es correcto. disruptivo. Mm. Eso es disruptivo. ¿Te has preparado para eso? No, ¿Llevas leyendo 40 años para lograrlo? ¿Leer otros idiomas te ayuda a eso? Dime, no. ¿de qué te sirve todo lo que tienes para eso? No. El velo que hay entre el estado anterior y el tal, a medida que progresas, tú claramente eres capaz de percibirlo, ese velo, es decir, estaba antes y ahora claramente estoy en el otro estado. ¿Es algo muy evidente o es algo mm, que es un poquito No, difuso? imagínate que hay un grupo de niños que están escuchando y viendo unos títeres. Ellos se emocionan con lo que está ocurriendo y con la historia que está generándose. Inclusive los padres o profesores que estén allí acaban por momentos de meterse e identificarse con el suceso contado, con la historia. El que está dentro de la caja, el mago, el titiritero, él lo que hace es poner en movimiento las cosas. Yo estoy detrás de la caja. Entonces veo el movimiento, pero no me afecta. Es que no lucho porque me afecte, porque no peleo para que lo haga. Mm, Es que no tengo por qué luchar contra el miedo para no tenerlo. No lucho contra, no lucho contra la tristeza para no generarla. Es que si no luchas, es que ¿de dónde va a venir? Es que tú y los cuentos de la gente, de prepararme, de ir, de subir mi sistema vibratorio. Sí, eso es todo posible desde el lado de los títeres. Entonces, dentro de las creencias que vas produciendo como niño, vas asumiendo que en la medida en que sabes más de algo, pues tienes más posibilidades. Tú, Xavi, tú has leído de todo. mm. Has entrevistado a muchísima gente, a Y también muchísima. estoy un poco con la práctica, ¿eh? La vivencia y la... Pero bueno, me queda Ah, mucho camino. vale. ¿Te ha servido alguna cosa en la que has visto cuando estás sentado solo con los ojos cerrados? Mm, ¿Te sirve algo? ¿O simplemente lo que creas son más estrategias y estrategias y estrategias? ¿Has podido sentarte, Xavi, y retirar todo anhelo, todo deseo? ¿Has podido ver inocentemente el mundo interno y notar que la historia no emerge? Ahí no se dan tus estrategias. Tú te metes allá adentro, Xavi, en tu mundo y es una estrategia tras otra. Y la estrategia que más crees que funciona es la que sigues, el modelo que sigues. La percepción es otra cosa. El presente es otra cosa. mm, No es más que eso. mm. Y, Si tú tienes la confianza que te lanzas al abismo y no vas a morir, pero te lanzas. La última vez, una de las veces que tuve un estado muy profundo, la sensación que tuve es que estaba en un túnel, oscuro total, y venía el ave, mm, toda velocidad, 200 kilómetros por hora. Y no tenía dónde esconderme, Xavi. Entonces la opción es despertar aterrorizado o entregarme. mm, ¿Sabes? Entregarte, Xavi, entregarte. Lo has hecho amorosamente, lo has hecho familiarmente, filialmente, entregarte. Dejar todo lo que eres, todo lo que piensas que eres o crees que vas a ser. Entonces lo dejé y me dije, si el tren viene hacia mí, yo voy hacia él. Y empecé a correr hacia el tren hasta que el tren me atropelló. Cuando me atropelló empezaron a aparecer todos los mundos, todos simultáneamente. mm.
empezaron a aparecer tsunamis de bienaventuranza, de quietud, la conciencia como idea, como forma, oleadas de dioses, universos están naciendo, muriendo. Pero ¿te has entregado? Yo en ese instante me entregué, Xavi. ¿Cuántas veces estuve en el mundo y tú no eres capaz de dejarlo todo e inclusive permitir que la muerte venga y te atrape psicológicamente para que desaparezcas? Eso es lo que hizo Ramana. Ramana, tú bien sabes que sintió miedo a la muerte. Entonces se metió en la cama. Dijo, carambas, estoy fuerte, no tengo por qué morir. Muy bien, voy a emular la muerte, dejaré de respirar. Pero aún dejando de hacerlo hay algo activo en mí, algo que sabe que es consciente. Y eso brilló sobre todas las cosas en él y saltó. Pero tuvo que enfrentar su abismo. Y a todos nos toca para saltar enfrentar el abismo. Muchas veces Sesha, siempre que no somos incapaces de hacerlo solo eso. y Sesha, de la manera como lo cuentas, básicamente hay que mm, ponerte en atención plena y rendirte, ¿eh? Y rendirte y estar plenamente presente y rendirte. Eso Mm. quiere decir, Sesha, o entregarte, rendirte, entregarte plenamente en atención plena a lo que hay, sin miedo y plenamente presente y en atención plena, ¿no? Eso quiere decir, Sesha, que esa es la práctica. Es Es, decir, no es hacer... no- que, Xavi, no es eso. Ujú. Estamos hablando durante una hora y llegas tú y otra vez cambias las normas. Es que no es eso. Es que yo no te planteo que yo eso haya que hacerlo. Porque si tú lo haces, no llegas a ningún lugar. Ya, 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 me Eso queda... ocurre, Xavi. Entonces tu preparación no sirve de nada. Mm, Tú cuando lees un libro entras en concentración en preparación previa. mm, Entonces tú estás creyendo y estás convencido. Estás identificado. Cuando yo no tenía el estado, me pasaba lo mismo. mm, Leía que tocaba hacer algo y por eso meditaba, por eso estudiaba sánscrito, filosofía y todo. Pero el sueño te llega y te atrapa. El saber te llega y te atrapa como atrapó a Ramana. mm, Pero no es que tú tengas que hacer, porque ese que hace ya está perdido, porque está limitado por su hacer, por su propio egoísmo diferenciador con respecto a lo que no es él o lo que deja de hacer. Entonces, si tú no dejas eso en la cabeza, si no aprendes a librarte de un camino, tienes que ir a un país que no hayas visto nunca y libérate de preconceptos. y, Desayuna a la hora que ellos desayunan, mira lo que ellos miran, pero libérate de preconceptos. Tú, por lo que haces, tienes tantos preconceptos y quieres organizarlo de tal manera tan bien hecho para que funcionen. mm, Entonces eres muy diestro en el arte de la mentira, porque al final no logras construir porque no llegas. Si todo lo que construyes te llevara en tu práctica entre la no dualidad, entonces yo tendería y te diría, vas bien, Xavi. Pero cuando por ejemplo, César, en mi caso, estoy un poquito metido en el Kriya Yoga y hago una práctica cada mañana de una media horita en Kriya y me hicieron una iniciación y estoy ahí. Mm, ¿Sugieres un poco, César, que meditar no sirve para nada, por ejemplo? O yo, que... ¿acaso yo te he dicho eso, Xavi? Ya, Xavi, mira, si haces crilla, haz crilla. mm, Si haces nidra yoga, es nidra yoga. Si haces hatha yoga, haz hatha yoga. Si haces tantra yoga, es tantra yoga. Haz lo que quieras. Pero mientras tú creas que eres un caminante, que está ahí iniciado y que por eso te da una ventaja, sepas que estás más perdido y que tienes un dulce en el bolsillo que no te sirve para nada. ¿Sí?
En el Advaita, en el Advaita, no hay tradición. No tenemos, no tenemos, no tenemos, ¿cómo se dice? Sí, dogma o no, no tenéis ningún tipo bueno, El maestro Adi que sea un linaje, no hay linaje. el- Somos como flores que brotan en el desierto alguna vez que llueve. Entonces, tú para darte seguridad tienes un linaje y tu maestro logró la liberación y el maestro de su maestro logró la liberación y el maestro de su maestro logró la liberación, no, ninguno. ¿Sabes por qué? Porque si lo hubiera hecho, miles hubieran ido a su lado, porque su sola presencia había, como en el caso del Buda o de Jesús, habría iluminado la faz de la tierra. Entonces, esto de linajes. Esto que es que yo tengo linaje no sé qué budista. Mi linaje budista es tal. ya. No, no, eso no, no importa. Eso, Es un chorro. exacto. Sí. Al final Pero es lo mismo cuando estás a través de adentro, caminos meditando, diferentes, ¿no? Shesha es acceder a lo mismo por vías diferentes, pero que te llevan al mismo lugar, ¿no? Y Javi, te pido que estés atento. ¿Qué de raro es eso? sí. Y Dime si hay Shesha, algo que estoy diciendo que sea un dogma. Te digo, eres consciente, Xavi, no puedes dejar de ser consciente. Cuando no eres consciente de otra cosa y cambias el nivel de conciencia a conocer una cosa, conocer otra, te distraes. mm, Y no te estoy diciendo que hagas algo. Te estoy diciendo que siempre eres consciente. Entonces, entre todo lo que eres consciente, busca el presente. Afánate por estar en él. Y cada vez que te sales de él, regresa, regresa, regresa. Y verás que en 2 días estás loco. Porque te das cuenta de todo el espacio que has perdido en empezar cosas que son innecesarias e inadecuadas. y Shesha, todo esto que comentas es como muy aplicable a la realidad ordinaria, ¿no? Al mundo en el que vivimos a nivel operativo, ¿no? Pero después entiendo que también hay los estados más místicos o más elevados en donde uno se va de aquí. Bueno, se va de aquí. No, no es que se va de aquí, pero se va a otros planos o a otros campos o a otras realidades o a otras... Ahí, Shesha, ¿qué nos puedes decir de eso? Porque mm, una cosa voy a hacer atención para vivir en el presente plenamente aquí y sacándome de encima mi yo y haciendo todo este trabajo. Y otra cosa es el camino como de elevación, ¿no? O los estados místicos que te llevan... eh, Avisa, avisa. Menos mal que no eres discípulo mío, ¿sabes? Si no, no te dejaría leer más ni hacer más entrevistas absurdas. Mira, Sabi, en la medida que tienes estados no duales, cuando desencarnas, vas a regiones no duales similares. Hay Bahas, Baha, Mahayana, Entapaha, Satyam, son estados no duales. Entonces vives allí en concordancia con las experiencias que has vivido. Eso no tiene ningún... Así como los que desencarnan van a Uvaya, Svahai Maha, y están en ese punto, pues los demás se van para otro lugar y ya. Pero ¿qué elevación me hablas tú? Es que, ¿quién se eleva? A ver, ¿quién se eleva cuando estás concentrado? ¿Quién se eleva, Xavi? No, Pero es es que por última no, vez, claramente no. ¿y Eh, quién se eleva? ¿Quién se eleva cuando estás concentrado? O cuando tienes intuición, ¿quién se eleva? Sí, sí. La conciencia, nuestra conciencia, No se eleva nada, Xavi. Simplemente hay un testigo asociado a esa modalidad de percepción y ya. Que no es permanente y que es fugaz. Y punto, no es más que eso, Xavi. mm, Al vivir en estados que son caóticos, momentáneos y diferenciados, pues el mundo se construye a partes, a fracciones, a pedazos, a trazos, no es más. y César, nos reencarnamos después, ¿qué hay después de la muerte? Después de la muerte la mente sigue existiendo, el cuerpo no, pero la mente sigue existiendo. Entonces,
Según cómo sea la naturaleza de tus hábitos, vas a regiones y a lugares que sean parecidos a ellos. La muerte no suele ser un descanso. Aquellos que agitados mueren, agitados siguen porque se van con su mente. Es como cuando viajas de vacaciones y te vas a México y tienes la deuda de, no sé, 50.000 euros con el banco. Entonces vas allá y dices, joder, cuando vuelva, ¿por qué te has llevado lo que eres? Más no más que eso. Y luego entonces las tendencias kármicas inacabadas, el sanchita karma, te impulsa a encarnar en un lugar que sea asociado a ellas mismas. Y jugamos al samsara, otra vez nacer, orinarse en la cama, sacar mocos, crecer, aprender a hablar, igual de estúpidos, ignorantes, y alguna vez en la vida contactar con algo que se pueda llegar a ser superior. Y mientras eso ocurre, pues la vida sigue. Y entonces cuando, por tanto, sí que si tú eres capaz de vivir en plena atención y llegas al samadhi y estás ahí, después de morir, de alguna manera, mm, ya no te reencarnas. Claro eh, que sí, claro que sí. Mira, Xavi, yo soy la suma de mi karma individual y de mi karma colectivo. Yo no soy solo karma individual. Yo he tenido anhelos de búsqueda hacia terceros, anhelos y responsabilidades con terceros. Yo puedo seguramente anular los míos, pero que del karma colectivo todavía no vivido. Entonces tocará encarnar para sopesar todo aquello que de alguna manera la vida necesita que viva. Y no somos solamente el prarabdha karma, somos el prarabdha individual y colectivo. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Y si encarno, pues encarno. Que los dioses elijan lo que ellos decidan. Mm. Y Son- hay última etapa en el viaje, es decir, el Brahman o la unidad, realmente al final de todo se llega ahí. No, cuando estás en el Atman y estás, se dice, ¿no? La tradición comenta que cuando la experiencia continua en el Atman es de más de 21 días, ya el prarabdha karma, el sanchita karma y todos los karmas se desvanecen. Entonces eres un Jivamukta, similar a lo que es un Buda en la tradición budista. Mm, Y cuando mueres te haces Videhan Mukta, es liberado tras la muerte, como el caso de Ramana. mm. Shesha, ha sido un auténtico lujo y placer y me ha llegado muy honda esta entrevista, que lo sepas. Em, es yo creo que, bueno, te muestras claramente para mí muestras no quiero decir un camino o un viaje o pero muchas de las cosas que me has dicho me resuenan claramente y siento que hay mucha verdad en lo que dices y tengo mucho agradecimiento por esta entrevista, Shesha. Sabí, discúlpame si he sido duro contigo a veces. Mm. Lo he sido con cariño. Nunca puedo maltratarte ni para Así, nada. así lo he recibido. ¿Sí? A ti y a todos tus lectores o videoaudientes, un inmenso abrazo. Y muchísimas Gracias, Shesha. Gracias.